Buenas, hola, buenas tardes. Hoy, el 14 de noviembre, vamos a hacer los primeros simulacros de exámenes, que más que nada, como os he dicho en el correo que os he enviado antes, es para ver en la situación que estáis ahora, en un principio de curso, que estamos empezando con la teoría, y así personalizar mejor toda la acción educativa con cada uno de vosotros, ¿no? De vosotras, para ver por ahí dónde falláis, si tenéis los puntos débiles que podéis tener. Personalizamos un poco más. De esta manera están muy bien estos simulacros. Son muy interesantes porque ya podemos ver la situación en la que os encontráis y por dónde tenemos que apretar un poco más o tal, ¿no? Em, Os he enviado ahora las dos pruebas. Hoy haremos de castellano y de comentario. Básicamente, lo más importante es trabajar la comprensión lectora, leer un texto y responder a unas preguntas que son preguntas cerradas de tipo test. Bueno, hay cuatro posibles preguntas, de las cuales una es la correcta. Y luego también hay algunos ejercicios de expresión lectora, que es lo que hemos estado insistiendo todos estos días. Saber escribir, redactar, bueno, a ver cómo lo hacéis, ¿no? Em, Hoy está, bueno, luego hay alguna pregunta de gramática, pero muy poca cosa, porque como no hemos dado demasiado, creo que solamente de castellano hay dos preguntas de reflexión lingüística, ya sería más de gramática y todo esto, ¿no? Pero solamente creo que hay dos. Y en el examen de comentario, en el simulacro de comentario de texto, pues lo mismo, ¿no? También leer un texto que es un poco más largo, luego contestar unas preguntas de comprensión lectora y luego también desarrollar un poco una redacción que también es un poquito más larga. ¿Qué es lo que tenéis que tener en cuenta? Sobre todo, pues no hacer, bueno, hacer las mínimas faltas posibles. Ahora estamos, digamos, en un principio, si ya llevamos unos días, pero bueno, aún nos queda mucho tiempo para poder corregir defectos que tengamos, ¿no? Y bueno, es la situación inicial, procurar hacerlo lo mejor posible y ya está. Simplemente no os preocupéis, ¿eh? No sé si lo habéis recibido, si en el correo. No, no lo tengo, Joan, solo tengo la mm, redacción de la Amazonia que me la has corregido, pero no tengo ningún archivo más. Pues mira en mi correo, os lo he enviado ahora, hace poco. Sí, pues estaba mirando, pero es que no tengo más ¿No nada. tienes Ajá, mira, nada? ahora me ha Ah, salido. se te ha salido, es verdad. Primero hay un correo diciéndoos que hoy habría estas pruebas y luego al cabo de un Sí, buenas rato tardes, comisión. Sí, os he enviado los dos PDFs. Uno es de castellano, prueba de castellano, 14 de noviembre de 2022, y la otra prueba de comentario y de text. Lo habéis recibido, ¿no? sí, lo que Fanny, pasa es que lo Soraya, estoy mirando desde el móvil para no perder la clase, porque no, bueno, Sí, no, también no. desde el Claro, ordenador. aquí desde el móvil pues os va a ser. Pero bueno, ahora lo que vamos a hacer es como si estuviéramos, es un simulacro, ¿verdad? Entonces es como si estuviéramos ahí en el examen, o sea, como es una simulación lo más que se pueda acercar a la realidad, pero bueno, entre comillas, ¿no? Es como si estuvieras ya en el aula, en el examen, ¿no? Y a partir de un momento diremos, bueno, pues venga, vamos a empezar a hacer el examen. Y entonces ya, digamos, yo estaré aquí por si tenéis alguna duda, alguna pregunta, pero ya es como si estuvieras haciendo el examen, no haremos más teoría hasta que acabemos. Normalmente el examen de lengua, tanto de castellano como de catalán, suele durar una hora. En una hora, pues se suele hacer. Ahora, pues haremos, sí, sobre una hora o tres cuartos o así, ¿no? Porque faltarán preguntas. En este simulacro de castellano hay menos preguntas de las que salen, porque como no hemos dado toda la teoría, pues las preguntas de teoría no nos las he puesto, ¿no? Pero aún así, pues lo que es la primera parte empieza con un texto del periódico, dice alerta niños con móvil. Luego hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis preguntas de comprensión lectora. O sea, tenéis que leer. Recordad, cómo lo hacíamos esto. Primero, o sea, cuando ya empecemos, yo ahora os digo cómo hay que hacerlo, ¿no? Pero cuando empecemos a leer, cuando empecéis a leer, tenemos que hacer, como habíamos dicho en todas estas clases, ¿no? Una lectura pausada, procurando entender todas las palabras que os salgan allí, leer dos o tres veces, tener una buena comprensión. Es muy importante entender todas las palabras que salen y luego empezar a responder las preguntas. Normalmente, el orden de las preguntas va siguiendo también el orden del texto, normalmente, no siempre así, ¿no? Pero es bastante probable que la primera pregunta pues salga en las primeras líneas, luego la segunda después, y así va siguiendo el mismo ritmo del texto.
tenéis que ir leyendo la pregunta y volviendo al texto. Pero primero de todo, antes de leer las preguntas, os leéis todo el texto un par de veces, mirad, pensad en las palabras que quizá no las entendáis, pensad que cuando estéis en el examen no podréis consultar ni el móvil, ni me podéis preguntar a mí, ni nada, sino que os tenéis que guiar un poco si hay alguna expresión, alguna palabra que no sabéis muy bien lo que quiere decir, pues os tendríais que fijar un poco en el contexto, en las palabras que hay alrededor, en el sentido de toda la frase en general, para intentar deducir qué es lo que allí se está expresando, ¿no? Después de hacer varias lecturas, tranquilas, ¿no? Con una lectura comprensiva, es cuando empezáis ya a responder cada una de las preguntas. Y para responderlas bien, pues vais otra vez al texto, para repasarlo. Pensar que en cada una de las preguntas hay cuatro, perdón, cuatro respuestas alternativas. Estoy un poco resfriado, perdón. De las cuales siempre hay dos que son muy parecidas. Y es el matiz lo que tenéis que deducir. Porque las dos os parecerán, pues sí, las dos están bien, ¿no? Pero siempre tenéis que buscar la que es más precisa, la que da una información más precisa, más exacta de lo que se está preguntando. Suele haber una de las cuatro posibles respuestas que es bastante absurda, que esa enseguida la veréis, otra que ya se ve que no es, y siempre ya os digo, quedan unas dos que siempre estamos en la duda, esta o la otra, ¿no? Porque las dos parecen que sean ciertas. Pues es lo que tenéis que mirar, ¿vale? Una vez habéis hecho la comprensión lectora, luego vienen unos ejercicios de, por ejemplo, una expresión equivalente a una frase, eso ya es muy personal, ¿no? Decir una palabra, propongo una expresión de significado equivalente, o sea, una expresión que quiera decir lo mismo que lo que os dicen aquí, siempre adaptado al texto. También expresión escrita, pues tenéis que reescribir. Por ejemplo, aquí me vais siguiendo, ¿no? Un poco. No sé si lo vais mirando, pero luego me podéis preguntar, porque... Sí, la lectura ya que era la primera página, y ahora que la Vale, segunda, no sé perfecto. exactamente. Sí. Y bueno, y me podéis hacer preguntas, o sea, no va a ser una cosa tan estricta, sobre todo el primer simulacro, como si estuvieras ya en el examen, que no podéis decir nada, no. Me podéis preguntar lo que queráis, ¿eh? Y en el punto 2 que pone expresión escrita, dice reescriba en estilo directo el siguiente fragmento que está en estilo indirecto. Esto os acordáis un poco lo del teatro, que el teatro era estilo directo y el estilo indirecto era como si vosotras estuvierais viendo una obra de teatro y tuvierais que explicar lo que allí está sucediendo. Es la diferencia, ¿no? Aquí un poco os ayuda a reescribirlo como habría que empezar, ¿no? Dice el siguiente inicio, os da un poco de ayuda para hacerlo. Bueno, si tenéis alguna cosa, luego me lo decís. Y al final, al 2.2, un comentario entre 50 y 80 palabras, no son muchas, ¿eh? Es una cosa personal, una argumentación propia en la que tenéis una opinión. Aquí va muy bien que utilicéis lo que decíamos, los conectores, en primer lugar, a continuación, todos esos conectores que teníamos para concluir, un poco para estructurar el texto, ¿vale? Entonces, ya os digo, el primer ejercicio ahora podríamos empezar por el de castellano, y más o menos, pues si son las 5:15, pues acabaríamos sobre las 6 o así, haríamos un pequeño descanso. Luego haríamos el de comentario de texto, ahora el de castellano, ¿eh? Luego haríamos el de comentario de texto, que antes de empezarlo, pues también explicaré un poco cómo va. Y si al final nos queda un poquito de tiempo para hacer clase, pues continuaríamos haciendo clase, ¿vale? Ya os digo, esto son importantes porque nos dan un punto de partida de la situación en la que estáis. Y así podemos avanzar e ir limando aquellas cosas o mejorando aquellos aspectos que todavía están muy flojos. Vigilad con las faltas de ortografía, haced lo que podáis, ¿no? Intentad no hacer las mínimas posibles, recordar lo de los acentos, la teoría de los acentos, estamos en castellano, procurad no confundir con el catalán, ¿no? Y bueno, y cuando queráis, hola Vanessa. Vanessa, buenas tardes. Hola, buenas Buenas tardes. tardes, Vanessa. Y cuando queráis, ahora, bueno, explicaré un poco con lo mismo con Vanessa, porque no sé si has entrado ahora hace poco, ¿verdad? Ahora mismo. Ahora, vale, vale. Pues Paqui y Soraya, si queréis, pues ya podéis, ya Vale, una podéis. pregunta, Joan, ¿dónde Sí, escribimos? ¿En una hoja y te lo mandamos o sí, cómo lo hacemos? igual que los ejercicios. A ver si luego esta hoja la podéis pasar en el ordenador a un Word o en PDF, pues a mí me va mejor para corregir, porque si no, tengo que dibujar ahí encima, ¿no? O pasar de un archivo, convertir un archivo a otro archivo, es un poco más complicado, ¿no? Si podéis, a ver, si no podéis, pues me enviáis una foto y ya está, no os preocupéis, ¿eh? No pasa nada, ¿vale? Pues Paqui y Soraya, que vosotros...
Vale. Vosotras ya habéis escuchado un poco, ya podéis empezar, ¿vale? Y ahora le voy explicando a Vanessa lo mismo. Y si cualquier cosa, ya os digo, me lo decís, porque es el primer simulacro. Ya, si hacemos más, haremos más simulacros de aquí a unos meses, cada vez ya serán más parecidos a un examen final, entonces ya hay que guardar pues un silencio, una compostura. A partir de tal hora, pues ya no podemos decir nada. Pero ahora en el primero, pues no se trata de que os diga cómo hacerlo, pero si cualquier pregunta o así me lo podéis hacer tranquilamente, ¿vale? Y bueno, Vanessa, ahora voy a por ti. Supongo que has recibido 2 correos esta tarde. Si has abierto el correo, Vanessa. Es que acabo de llegar y no mira ni el móvil, sí, pero he Vale. visto que había un correo Vale, pues tuyo, mira, sí. yo te explico, Vanessa. Ahora vamos, esta semana es la semana de simulacros de exámenes, los primeros de Sí, todo, ¿eh? Que simplemente, como decía a tus compañeras, a Soraya y a Paqui, era para establecer un punto inicial, un punto de partida y ver cómo estáis, ¿no? Y así sí, ir evolucionando y personalizando pues las unidades didácticas, toda la operativa, para intentar llegar a los exámenes lo mejor posible. Sobre todo en estos primeros ejercicios que haremos hoy y el miércoles de castellano, catalán y comentario, se centran en la comprensión lectora, saber entender bien, responder a las preguntas de comprensión lectora y la expresión escrita. A ver, redactar lo mejor posible. Ya veis que ya os digo que cuantas más redacciones me mandéis, mejor, porque así podemos evolucionar correctamente. Pues si vas al móvil, ya verás. Primero hay un correo que os digo que hoy había las pruebas, empezaban esta semana, y luego en el segundo os envío los 2 PDFs. Uno es de castellano, que es el que vamos a empezar ahora, y otro el de comentario de texto. El de castellano pues tiene un texto no muy largo, lo leéis tranquilamente varias veces, lo que decíamos siempre, intentar comprender todas las palabras, el significado de las palabras. Si hay alguna que no la sabéis, un poco por el contexto, intentar deducir el significado y luego empezar a responder las preguntas. Que siempre, como decía antes, de las 4 posibles respuestas, siempre hay 2 muy parecidas y tenéis que buscar aquella que es más precisa de las 2. Siempre volver a leerlo otra vez por cada pregunta, tenemos tiempo. Luego habrá unas preguntas de expresión escrita, leerlas también, cualquier duda me la decís. Y al final un par de preguntas digamos, de gramática, que es poca cosa porque no hemos hecho mucho. Y sí, ya bueno, está. más o menos ya lo sé del año pasado. Sí, pues vale, pues es lo mismo, ¿eh? De momento no han Sí, cambiado, pues es lo mismo. Y el tiempo que dan en los exámenes es 1 hora, para esto es para el catalán castellano, y 1 hora y media muy para, poco. sí, poquito. Pues ahora ya puedes empezar, Vanessa, si quieres. Y vale, Pero, paramos. Sí, dime. mira, te lo hago en un Word, pero te pongo, por ejemplo, 1.1 tal, ¿no? Sí, no hace falta que repitáis toda la pregunta, ¿eh? No, la respuesta es solo 1.1, pues si escogéis la B, pues la B, 1.2, la C, pues la C. ¿Eh? Vale, No pongáis todo otra vez. Lo que sí que tenéis que escribir pues son las preguntas de expresión escrita. sí, Propongo una expresión de significado equivalente, tal, estilo directo, indirecto, esto sí. Y el comentario personal, ¿vale? Y entonces sí, ya sobre las 6 y 10 o así, porque ahora ya son y 20, pues vale, sobre las 6 y 5, 6 y 10 pararemos, hacemos un descanso y luego haremos el de comentario. Pues venga, yo aquí estoy, ¿eh? Hoy, vale. disculpa que estoy un poco resfriado y a veces se me cae la voz. Está todo el mundo igual. Sí, pues venga, aquí estoy para lo que necesitéis, no me desconecto, estoy por aquí. ¿Vale? Vale, gracias. Esto- Son regalos, son regalos. Sí, Soraya, mira. Indique 2 de los obsequios mencionados en el texto. 2 de los obsequios mencionados quiere decir que se han dicho, que salen en el texto. Siempre, todas estas preguntas siempre se refieren a lo que sale en el texto que estáis leyendo, ¿eh? Tú ahora tendrías que buscar por ahí a ver si salen en algún momento 2 obsequios que junto con el móvil se utilizan para celebrar la llegada de una nueva etapa de la vida. Ya verás que si te lo vuelves a leer, ya verás cómo te van a salir por ahí. Tú vuélvetelo a leer otra vez. Vale, Obsequios mencionados quiere decir esto, obsequios, regalos, y mencionados que se han mencionado quiere decir que se han dicho antes, se han mencionado. Mencionar es decir una cosa, mencionar algo es decir una cosa. Y si te dicen que se han mencionado en el texto, quiere decir que han salido, se han dicho en el texto. Ya verás cómo lo encuentras. ¿Eh? vale. Vale.
No me sale, Dime, no me dime. acuerdo cómo se hacía el directo. Vale, el del pasar de estilo directo a indirecto. Sí que lo Yo estoy te, buscando por internet, pero es que me pone que es como si fuera una conversación, pero ¿cómo hago una conversación sí, de aquí? sí, sí. Aquí pone que reescriban estilo directo. El siguiente fragmento desde la perspectiva de los padres. Aquí está redactado en estilo indirecto. Si se le pregunta a cualquier padre, esto es lo que os dije, ¿no? Como si un narrador, un periodista, contara algo, ¿no? Entonces, tú tienes que ponerlo, cuando se le pregunta a cualquier padre o madre, casi todos aseguran lo siguiente. Entonces, es como si hablaran ya ellos en directo. O sea, así como el estilo indirecto es una redacción de algo que se observa, el estilo directo es como si estuvieran los personajes ahí mismo y hablaran, como estamos hablando nosotros ahora. Nosotros En estamos presente. hablando, claro, estamos hablando en estilo directo. Yo te digo, Paqui, mírate el papelito este, te lo digo, esto es estilo directo. Si hubiera una persona por aquí y nos estuviera observando, diría, ahora en este momento, Joan le está diciendo a Paqui que coja el papel y lo mire. Esto sería estilo indirecto, como si alguien nos observara. Y estilo directo es cuando nos ponemos unos delante de los otros y hablamos así como una conversación. Por eso la representación típica del estilo directo es el teatro. Cuando tú ves una obra de teatro por la televisión o si vas también viéndolo ahí en un teatro normal y ves a los actores que hablan, pues eso es estilo directo. Oye, tú ven para aquí, no, que no quiero venir. Y sale y la otra, dice, eso es estilo directo. Si tú estuvieras observando y haciendo una crónica, irías relatando en estilo indirecto y dirías, en estos momentos, Antonio le está diciendo, le dijo a María que cogiera no sé cuánto, ¿no? Es la diferencia, estilo indirecto, estilo directo. Entonces aquí tienes que, la frase está, el fragmento, el párrafo que está en estilo indirecto, si se le pregunta a cualquier padre o madre, casi todos aseguran que habrían, esto es estilo indirecto, ¿no? Lo narra. Tú lo tienes que poner como si estuvieran hablando ellos aquí. Y para ello, utiliza guiones, utiliza guioncitos para introducir la conversación de cada uno, ¿vale? Vendría a ser Vale, esto. entonces digamos que a partir de que habrían sería en presente, ¿no? Casi todos aseguran lo siguiente. Fíjate cómo pone dos puntos, ¿ves? Dos puntos. Entonces aquí tienes que saltar, digamos, a la situación de estilo directo, de como si estuvieran los personajes ya hablando por ellos mismos. Yo, tal, 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 ¿no? Esto ya es muy personal, ya más o menos cada uno lo pondréis de una manera u otra, ¿no? Pero se tiene que ver el paso de indirecto a directo, el Que cambio, ¿no? tenemos que poner yo no fuera comprado el malévolo Bueno, esto aparato, ¿no? depende de lo que te ponga en el párrafo, lo tienes que adaptar. Lo tienes que adaptar, ¿no? Dice que de ser por ellos, sus hijos no estarían tanto tiempo enganchados. Tú lo tienes que poner en estilo directo. Si fuera, es que si te lo digo. Es que no lo entiendo, lo llevo rato pensando y buscándolo en el móvil, pero es que no acabo de... Bueno, y esto del móvil, bueno, ahora porque es el primer simulacro, y tampoco, pensad que tampoco abuséis del móvil ni de los apuntes, porque entonces nos podría distorsionar un poco el sentido del simulacro. Se trata, a ver, Ya, no, pero no claro, pasa si nada. es que si no lo entiendo y lo busco y tampoco lo entiendo, ya no sé qué hacer. Sí, pues es ya, mira, te voy a poner en la pizarra una cosa en estilo indirecto, o no, en estilo directo. Pedro dijo a Ana, yo qué sé, cuando vayas a la tienda, eh, compra pan. Ana respondió, de acuerdo. ¿Este es indirecto o Esto directo? es directo, así lo haré. ¿Lo ves cómo hablan los personajes? Pedro dijo, No. cuando vayas a la tienda, compra pan. Ana contestó, de acuerdo, así lo haré. Esto sería directo, ¿vale? Si tuvieras que escribir en indirecto, tendrías que narrar. mm, Pedro le dijo a Ana que cuando fuera a la tienda, comprara pan. Comprara, lo escribo deprisa, comprara Sí, sí, pan. sí. A lo cual Ana contestó que así lo haría. ¿Ves la diferencia? El estilo indirecto, el estilo indirecto narra la situación y el estilo directo hace hablar a los personajes que intervienen en la escena. ¿eh? Cuando vayas a la tienda, compra pan, estilo directo. De acuerdo, así lo haré, estilo directo. ¿Vale?
Si Es pones decir, palabras en el texto no pasa nada, si yo esto pongo, es me libre, ¿no? invento algo, digamos. Es libre. Lo que pasa es que se tiene que ver que el fragmento que tenéis aquí, que está en estilo indirecto porque está contando lo que pasa, tú lo pones en esta forma. Entonces tienes que darle voz a los personajes. Primero tienes que ver los personajes que salen por aquí, que son los que hablan, los personajes Mm. que hablan, y ponerle voz. Ponerle voz, le pones un guioncito delante y luego pones lo que dirían ellos si estuvieran en directo, como si la situación se estuviera viviendo en ese momento. El estilo indirecto es una narración de algo que ha sucedido, que estás observando, es como más de pasado, ¿no? Pero el estilo directo es algo que sucede en este momento. Es la Vale. diferencia, ¿no? A ver si así, pero ya te digo, no hay una fórmula, cada una lo haréis de manera diferente, pero lo que se tiene que ver es que algo que está en estilo indirecto, narrando una situación, vosotras lo convertís en un diálogo, una escena de diálogo directo. Como si los personajes que aparecen aquí estuvieran hablando y nos lo dijeran directamente. Vale, A ver, vale, ya lo a ver si entiendo. así puedes hacerlo más o menos, ¿vale? Vale, gracias. De nada. Una perífrasis verbal, ¿no? Empezó a comer, por ejemplo. Comer es la acción, lo que es comer, ¿vale? Y empezó es el verbo que viene antes, que va junto con el comer y que nos indica que la acción está empezando, comienza. Eso es una perífrasis verbal. Entonces aquí, en estas cuatro, tenéis que buscar estos dos verbos asociados. Uno, que es el segundo siempre, que nos indica lo que se hace, y el que viene antes, el que nos indica si empieza, si se está haciendo, si es una cosa obligatoria. Y entre medio, pues suele haber alguna preposición a veces, ¿no? Luego, fijaros, os recordad que normalmente, pues el segundo verbo o estaba en infinitivo o en gerundio, ¿vale? Claro, aquí en estas cuatro hay, o sea, hay varios verbos, aparentemente, que son perífrasis en las cuatro. Y entonces es lo que tenéis que discernir. Siempre, ya os digo, habrá dos que no sepáis muy bien, os parecerán las dos que lo son, o os pueden parecer que las cuatro lo son, pero hay una que no lo acaba de ser. Entonces, tenéis que ver si el primer verbo realmente nos indica este sentido de las perífrasis. Recordad, era empezar las acciones que se están desarrollando, acciones que son obligatorias, que presentan dudas. Incluso ahora, a ver, como es el primer simulacro, pues si queréis darle un vistazo al libro, pues tampoco va a venir aquí, ¿no? Esta pregunta. Porque incluso viendo el libro donde salen las perífrasis, quizá puede ser que os cueste un poco de verlas. No sé, ya os digo, en las cuatro frases hay dos verbos en esta situación de perífrasis. Cuando me refiero a situación, dos verbos en situación de perífrasis, quiero decir, pues como el ejemplo que os he puesto ahora, empezaba a comer, ¿vale? Veis, aquí hay un verbo y aquí hay otro. Uno, dos, ¿vale? Y entonces esto va todo junto. El segundo verbo nos indica lo que estás haciendo, que es comer. Pues empezaba a correr, empezaba a dormir, ¿no? Este verbo nos da el sentido, el significado de la acción. Y el otro es el que nos tiene que dar ese sentido de algo que empieza, algo que se está desarrollando, algo que es obligatorio, ¿no? Entonces, veréis que aquí en las cuatro frases os encontraréis dos verbos relacionados así. En las cuatro hay, ¿eh? Pero uno de estos verbos que están relacionados no se considera una perífrasis verbal, ¿vale? Que, claro, Vale. el Me sentido lo queda más o guía. menos igual, porque es que en todos veo un verbo, pero bueno. Hay dos verbos en todas, ¿eh? En todas, si ves, lo ves esto, ¿no? Que hay Sí, dos. sí, lo veo. Entonces, lo que tienes que ver es cuál de las cuatro asociaciones, las cuatro posibles perífrasis, es decir, de las cuatro asociaciones de palabras que van juntas y que pueden formar una perífrasis, ¿cuál de estas cuatro, una no lo es? Una no lo es. Que os tenéis que fijar en el primer verbo, a ver si nos da este sentido que tenéis en las perífrasis. Como es una pregunta que suele salir, ya os digo, si os queréis apoyar un poco, coged el libro, ya es el primer simulacro, luego no lo haremos. Además, si lo quisierais hacer, lo haríais igual, yo no os veo, ¿no? Pero bueno, mirad ahí en la página de las perífrasis verbales y observad y a ver si ayudándoos O,
Con lo Os que hay ahí. voy a contestar y luego, Sí, si a un caso, cuando lo corrija, me sí, dice. vale, eso lo corregiremos el próximo día, ahora no. Sí, porque es que me estoy quedando un poco, pero voy a decir una por. Vale, pero ya te digo, si quieres a echarle un vistazo, lo echas, ¿no? Porque sí que es importante que cojáis el sentido de lo que son las perífrasis verbales, porque ya os digo, tanto en catalán como en castellano es muy probable que salga alguna. Pero Y yo iba por eso, por los dos verbos, y ahí ya me quedaba yo en los dos verbos. sí, es que ya te digo, en las cuatro hay dos verbos relacionados en Ya, forma de posible perífrasis. Lo que pasa es que uno de ellos, de estos dos verbos relacionados, no es no se considera perífrasis. Entonces, cuando tengáis también estas dudas, descartad. Esta seguro que lo es, porque da el sentido de no sé qué. Esta también seguro que lo es. Esta, y a veces, por descarte, podéis ver si tenéis dudas en dos, la que os parece menos segura, pues puede que lo acertéis. ¿Vale? vale. Haremos 10 minutitos más, hasta las 6:20 y ya pararíamos, ¿eh? Más o menos sería una hora, hacemos un poquito más de lo que nos darían. Bueno, no, una hora sería más o menos, pero como hay menos preguntas, bueno, 10 minutitos más, hasta ahí 20, 18 y 20, ya pararemos, luego hacemos un pequeño descanso, 10 minutos, y a las 6:30 empezaremos el de comentario de texto. Vale, ahora haremos el simulacro de comentario de texto. Este ya nos dejan un poco más de tiempo, nos dejan un poco más de tiempo, ¿eh? Y una hora y media. Aquí pues es lo mismo, tenemos que entender bien lo que estamos leyendo, es un texto un poco más largo. Y si bajáis para abajo está en castellano también, tenéis las dos versiones, coged la que queráis. Y tenemos aquí pues 1, 2, 3, 4, 5, 6 preguntas sobre comprensión lectora, es lo mismo de antes. Yo creo que este texto también lo podéis entender bien si lo leéis con tranquilidad, ¿no? Si pensáis en las cosas más importantes y cuando os pregunten, volvéis a leer o a buscar ese párrafo, ese lugar donde aparece la pregunta para estar más seguras. Bueno, empezaremos haciendo estas 6 preguntas. Y luego vienen las de respuestas sí, responda a estas 3 cuestiones. Una es de poner un título. Recordad en esto de poner un título a un texto que la base para poner un título es intentar captar la idea principal, la intención principal que tiene el autor. Si podéis captar la intención principal de ese texto, os será más fácil ponerle un título. En realidad, un título de un texto es como volver a escribir, volver a expresar la opinión más importante, la idea principal que nos quiere transmitir el autor. Si os podéis centrar en esa idea principal, seguro que ponéis un texto correcto. Eso lo suelen preguntar bastante, poner un título. Ya os digo, la guía para poner un título acertado es coger la idea principal y que no sea muy generalista, que se adapte a lo que se está diciendo, porque si no se puede crear por ejemplo, si se habla, no sé, de la guerra de Francia, ¿no? La guerra de Francia del siglo no sé cuánto. No poner como título la guerra, porque se quedaría demasiado generalista. Habría que poner, pues, la guerra en Francia en el siglo XIV o cuando sea, ¿no? Es decir, que tenéis el título siempre tiene que intentar centrarse en el texto, no que se quede así como algo muy generalista. Luego vendría otra pregunta que es reescribir con otras palabras más sencillas, es decir, aquí sí que podéis utilizar un lenguaje menos formal, más informal, más relajado, y pues un fragmento. Un fragmento es volverlo a escribir diciéndolo de vuestra manera, una manera más sencilla, ¿no? Aquí es importante no copiar y pegar, ¿no? Es comprender lo que se está diciendo y lo volvéis a decir a vuestra manera, ¿vale? Este sería el 2.2. Luego tendríamos el 2.3, que es hacer un resumen, ¿eh? Un resumen de una frase. Aquí también sería un poco, hacer un resumen es coger lo más importante, porque claro, si tenéis que hacer un resumen de 3 líneas, no podéis hacer un resumen en 3 líneas, ¿no? Tiene que ser en una. El resumen siempre tiene que ser menor de lo que se resume. Decir lo mismo, coger las cosas más importantes, decir lo mismo a vuestra manera también y más breve, más esquemático. Y finalmente tendremos en la parte 2
tenéis que escoger, hay dos opciones, siempre cuando os dicen, es la última pregunta, siempre hay dos opciones, una es más complicada, la otra siempre es más sencilla, ¿no? Normalmente una de ellas es una opinión personal. Y aquí también tenéis que escoger entre las dos opciones, la A o la B, lo que os parezca más, que lo podéis hacer mejor, ¿no? Por ejemplo, la opción B nos dice, escriba un texto entre 150 y 200 palabras. Aquí es importante que contéis las palabras, ¿eh? Porque si os quedáis por debajo o por encima, os van a restar puntos. Si os dicen entre 150 y 200, contadlas. ¿Eh? Las palabras, las comas no se cuentan, ni los puntos, ni las palabras, aunque sea una Y, es una palabra. Y que esté entre 150 y 200. En el que exponga los beneficios de una sociedad democrática frente a las formas autoritarias. Aquí podéis dar vuestra opinión. Mientras que la opción A dice, escriba un texto entre 150 y 200 palabras en el que argumente a favor o en contra de la idea central expuesta en el artículo de Javier. ¿Veis como siempre hay una que es un poco más complicada? Aquí ya tendríais que saber, bueno, también lo podéis hacer, ¿eh? Saber discernir perfectamente la idea principal que expone el autor del texto, entonces argumentar a favor o en contra de esta idea. En cambio, la otra es más libre, ¿no? Es opinar sobre los beneficios de la sociedad democrática frente a las formas autoritarias. Siempre la cosa irá así, ¿no? En la última pregunta, siempre una de las dos es más personal, podéis hablar de más temas, no se ciñe tanto, no os deja más espacio para que podáis expresaros. Siempre una de las dos preguntas. Y es lo bueno de tener dos opciones. Ya veis que esto ya es un examen más largo, se necesita leer más, hacer más comprensión lectora, pensar más, luego escribir más, por lo tanto, dejan más tiempo. Aquí vamos a empezar ahora, en el de comentario de texto. Son las 6 y casi 40, que ya nos va a llevar prácticamente hasta el final, ¿no? de la clase, ¿vale? Pues lo mismo, ya empezad a leer tranquilamente, y yo estoy aquí, me preguntáis lo que queráis, y adelante, ¿vale? Para aquí, Soraya, Vanessa, y venga, a ver, seguro que lo hacéis bien. Vigilad las faltas, cuando escribáis, faltas de ortografía, y la expresión, no repetir palabras, utilizar pronombres, sinónimos, los puntos y las comas, saber puntuar cuando hay que poner un punto, una coma. A ver, lo estamos aprendiendo, no es que... Pero bueno, hacerlo lo mejor posible, ¿de acuerdo? Pues venga, adelante. Vale. Joan, Sí, dime, Vanessa. es que tenía el micro apagado y no sabía ni lo que estabais diciendo. Pero el micro, o sea, no has escuchado. No, el audio, vaya. Vale. Bueno, Bueno, sí, que empezábamos el otro examen. y no te preocupes, de todas maneras, te hago un pequeño resumen porque ya... No, no te preocupes. No está grabado, no. A ver, un poco pues nos iba diciendo, bueno, que tenéis que aquí, para empezar, leer un texto que es un poco más largo. Aquí tenemos 1 hora y media porque hay que escribir más, hay que leer más. Sí, no sé. Tenemos las 6 preguntas típicas de comprensión lectora, ¿no? Yo creo que no podéis entender bien este texto. Hay algunos que son más complicados, este no lo es tanto. Y luego, cuando hablábamos de que os piden que pongáis un título al texto que habéis leído, pues intentéis buscar la idea Sí, principal. sí, eso lo he escuchado. ¿Lo has escuchado? Vale, entonces ya. Sí, yo lo que te quería decir que te he mandado el examen, ya te lo manda por email. Ah, vale, muy bien, muy bien. Muy bien, Vanessa. Te habrá llegado. Aseguro que sí, a ver, lo voy a mirar. A ver. Entrada sí, Vanessa, ya lo tengo aquí. Vale, Vale, muy bien. Pues venga, vamos haciendo, yo estoy aquí, Vale. cualquier pregunta, me lo decís, ¿eh? Vale, Adelante, venga. Una cosita. Dime, Soraya. Para borrar este archivo, porque es que estoy desde el ordenador de la niña, que es del colegio, y ahora quiero borrar este examen, el archivo, y no sé cómo se hace. Que se ha ¿Borrarlo? ¿Cuál? descargado. ¿Cuál quieres borrar? El que digamos que ya he hecho, el de ahora. Bueno, te Está pones, descargado, me pone aquí abajo descargado, pero me gustaría borrarlo, no sé. pues con el ratón, el botón derecho, en opciones, eliminar. Normalmente un archivo se elimina. Si te pones, picas encima del archivo, despliegas el botón derecho del ratón, y cuando te sale la opción de eliminar, lo eliminas y se va a la papelera, que lo puedes recuperar luego. ¿Eh? Ya, pero es que no me sale nada de No, eliminar. Es que no no te- tiene ratones táctiles este ordenador, no sé. Bueno, entonces ya no sé cómo, no, claro, sin ratón, pues no sé, tendrías... Pero tiene la pantallita esa. Es que el ordenador es del instituto y se lo han Sí. dejado y no quiero Bueno, pero cuando venga, que esté de tu causarle hija, problemas. dices, cuando es de tu hija. Bueno, pues si lo dices Sí. a ella, que te lo borre ella, seguro lo sabrá borrar, o no quieres que pero- los... que lo Ah, sepa. no es por la niña, es porque yo creo que mi hija no sabe.
Ah, no lo sabe. Es que no lo sé, ya te digo, yo claro, utilizo el ratón, yo tampoco no soy un especialista en Pero, informática. Con el ratón sí, porque vas ahí encima, lo sabes, ¿no? Te pones, seleccionas el archivo, despliegas el botón derecho, entonces te pones eliminar o lo arrastras a la papelera directamente. Pero claro, sin ratón ahora pues no lo sé cómo. bueno, da igual, ya se lo preguntaré a ver si luego sabe Sí, a ella. ver Si si lo no, saben. Sí, pues sí, igual ellos ya lo saben. que se lo Allí eliminen el profesor. sí. Vale, venga, Vale, Soraya, venga, adelante. gracias. Vale. Cuando acabemos de dar todo lo que nos falta de teoría, haremos muchos ejercicios de estos, ¿eh? Repasaremos y trabajaremos muy a fondo sobre ya los exámenes en sí. Y como ya tendremos los conceptos teóricos estudiados, pues cada vez que salga alguna cosa iremos otra vez a los libros, repasaremos y ya veréis cómo se os irá quedando todo. Bueno, nos quedan 47:50, unos 10 minutitos y lo terminamos, ¿vale? Venga, continuad. Bueno, ahora ya poco a poco iremos terminando, ya vais acabando los minutos que quedan hasta las 8 más o menos, hacerlo así. Y ved cómo la importancia que tiene que leáis todo lo que podáis, ¿eh? No me cansaré de insistir. Cuanto más leáis, más aprenderéis, más veréis cómo escriben los periodistas, las personas que ya son profesionales. Y tenéis que hacer pues un tipo de escritura, de elaboración semejante, ¿no? Aprenderéis mucho de la lectura. Luego ya crearéis vuestro propio estilo cuando vayáis a la universidad, pero ahora es importante que os fijéis mucho y la manera de hacerlo es leyendo todo lo que podáis. Bueno, cuando lo tengáis ya me lo enviaréis, ¿de acuerdo? Yo ahora ya, pues, faltan ya casi 5 minutos, ya dejaré la clase aquí, pero vosotras terminad de hacerlo y me lo enviáis y yo lo corregiré y el próximo día lo comentamos. Antes de enviarlo, mirad, haced un repaso vosotras mismas, volverlo a leer, poneros en la situación, sobre todo en los textos argumentativos, de que os expreséis vosotras, como si la persona que lo fuera a leer no supiera nada, ¿no? Entonces poneros en esta situación, lo vais leyendo, a ver si entendéis bien lo que queréis decir, porque muchas veces es importante poner las comas y los puntos en los sitios correctos. Evitar repeticiones, utilizar sinónimos, bueno, lo de siempre. Iremos trabajando, no os preocupéis. ¿Vale, Paqui, Soraya, Vanessa? Vale. Os voy a dejar y Vale, a ver. yo ya he acabado, yo antes lo he mandado, ¿vale? Por email. Muy bien, Soraya, muy bien. Bueno, y el. Vaya, no, Vanessa. Vanessa, vale, vale. Y el próximo día pues haremos el de catalán, que será como el primero, el de castellano, más cortito. Yo supongo que nos durará 1 hora y luego pues hacemos un poquito de clase. A ver si no estoy tan resfriado y puedo tener mejor voz. Bueno, pues quedamos así, ¿de acuerdo? Lo Vale. termináis, lo vais terminando y ya me lo enviáis. Pues venga, hasta el Vale, miércoles. chao. Vale, Adiós. 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 Vale.